Hola niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar del circuito eléctrico. Entonces, el circuito eléctrico lo tenemos en muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los controles remotos, en los juegos o en los juguetes que funcionan con pila, en los televisores, en todos los electrodomésticos o hasta o hasta en los en los en los bombillos. Todas las cosas que funcionan con electricidad tienen un circuito eléctrico. La parte fundamental del circuito eléctrico son los generadores o pilas, que son los que facilitan o los que proveen de una corriente eléctrica. Pueden ser pilas, pueden ser baterías, pueden ser dínamos, alternadores, ¿no es cierto? Estos son algunos de ejemplos de los generadores. En la otra parte del circuito eléctrico son los conductores. Estos son materiales que permiten que la corriente eléctrica se mueva, se movilice desde el generador hasta el lugar o hasta el receptor que queremos que funcione. Puede ser un bombillo, puede ser que queramos que se mueva un carrito, entonces hasta el motor del carro. Entonces, generalmente son cables y estos están hechos de materiales como el cobre. Nosotros los hemos visto los cables, también el celular tiene cables de cobre, pero estos están, todos los cables en general, sean los del celular, sean los de los carritos de pila o sean los que nos conectan la luz en la casa, están recubiertos por plástico, pero adentro tienen cobre. Y los receptores son elementos que reciben la corriente eléctrica y la transforman en luz, en movimiento, en sonido o en calor. En luz, por ejemplo, como el bombillo; en movimiento, como un motor para que se mueva algo, para que se mueva un carrito de pila o para que para que dé movimiento a algo. En sonido, como los radios; o en calor, como las resistencias. ¿Listo? En muchas casas hay resistencias que sirven para calentar el agua o cuando se nos va la luz para hacer alguna aromática o algún agua caliente, o las duchas también, ¿no? Transforman esa corriente eléctrica en calor, el calor se transmite al agua y el agua sale caliente. Algunos receptores que podemos encontrar son lámparas, motores, estufas, altavoces, electrodomésticos y máquinas. También podemos tener unos elementos de control que nos permiten manejar el circuito eléctrico. En el caso más conocido son los apagadores de los bombillos. Entonces el bombillo tiene un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Y cuando nosotros necesitamos que este se prenda, entonces presionamos el encendedor, y cuando queremos que se apague, igual lo volvemos a accionar. ¿Listo? Estos se llaman elementos de control. En nuestros carritos de pila también hay un elemento de control, de lo contrario, con el cual accionamos o prendemos y apagamos nuestro carrito. De lo contrario, pues este estaría en constante movimiento. Algunos elementos más conocidos como elementos de control: los interruptores, los pulsadores y los conmutadores. También tenemos elementos de protección, que son elementos que necesitamos para que no nos vayamos a electrocutar. ¿Listo? Para que no nos pongamos en peligro. ¿Se han dado cuenta que muchas veces las personas que trabajan en las empresas prestadoras de energía eléctrica tienen unos instrumentos específicos? Por ejemplo, los guantes con los que ellos trabajan
las botas, las herramientas con las que ellos manipulan, estos son elementos de control. También hay otros elementos de control, de protección, perdón, como los fusibles y los interruptores de protección o las cajas que encontramos en la casa. Entonces, cada vez que hay un apagón o hay una alza o una baja de energía o hay un cortocircuito, estos elementos de protección se disparan y no generan que todo el sistema se dañe. ¿Listo? ¿Encontramos relación entre el circuito eléctrico y la neurona? Sí. ¿Listo? La neurona es un circuito eléctrico natural que manda impulsos eléctricos entre los diferentes tipos de neuronas. Ya pudimos ver en la clase anterior que hay unas neuronas que reciben información del exterior, ¿no es cierto? Las sensitivas, que están en los sentidos, y nos envían una información hacia otros órganos para que estos realicen una acción. Lo mismo pasa con el circuito eléctrico. Entonces, la batería manda energía eléctrica por los cables, ¿no es cierto? Y llegan hasta un bombillo, hasta una estufa, para que ésta realice una acción. Aquí podemos ver los materiales que necesitamos para construir un circuito eléctrico. Entonces necesitamos alambre, necesitamos un clip de metal, una tachuela de metal, un borrador, pues un borrador partido a la mitad y 2 clavos o tachuelas de metal. ¿Listo? ¿Qué deben hacer ustedes? En el primer punto, esta ya es la actividad, es ¿qué deben hacer para que este circuito eléctrico funcione? ¿Qué le falta a este circuito eléctrico? Listo, esa sería la primera pregunta. ¿Cómo se podría cerrar este circuito eléctrico? ¿Qué falta para que funcione? Entonces, falta un elemento para que funcione y hay que cerrar el circuito, por eso se llama circuito, para que este funcione. Vamos a contestar por qué es importante que el alambre o el alambre de cobre o los conductores estén forrados por plástico, y vamos a elaborar un circuito similar al de la figura. Entonces, con ayuda de mamá y papá vamos a tratar de construir este circuito eléctrico. ¿Listo? Y vamos a explicar con nuestras propias palabras cuál es la relación que hay entre el circuito eléctrico y la neurona. Posteriormente vamos a contestar estas 12 preguntas. ¿Listo? Bienvenidos a esta clase, espero que la disfruten mucho y cualquier pregunta me pueden escribir.